Hola, buenas noches. Soy el doctor Ricardo Contreras y vamos a comentar ahora lo que es el capítulo uno del libro de ideas de este libro de Peter Watson, a petición del público, de Alan, mi hermano primo, me pidió que continuáramos y sí, ya leímos el capítulo uno. Se llama Las ideas antes del lenguaje. Bueno, pues tiene que hablar con los procesos de hominización de la raza humana. Y es larga el recorrer. Voy a omitir algunos autores, nombres, porque en el entendido, bueno, pues que la mayoría de ustedes, pues están interesados en los datos, no en datos muy detallados, pero sí el libro detalla, y aun cuando detalla, todavía hay cosas que quedan, entre comillas, pero nos da la idea de este cambio, del cambio del hombre, del mono al hombre, diría Engels. Bueno, fíjense que aun cuando hay datos muy interesantes y todo, siempre vemos y seguimos viendo antropocentristamente las cosas. Yo creo que los espacios de socialización de los distintos animales son muy interesantes. He visto, por ejemplo, bueno, y ustedes también, y otros investigadores, cómo se comunican para cazar, por ejemplo, los lobos o los perros salvajes. Entonces, si hay formas precomunicativas que permiten, sobre todo a los animales que viven en manadas, comunicarse. Entonces, vamos a estar leyendo, bueno, voy a estar leyendo algunas cosas y comentando algunas cosas, pero también no debemos de enfocarnos de una manera antropocéntrica. Los procesos son importantes. He visto, al parecer, cómo se comunican abajo del agua las tortugas a través de vibraciones. A mí me sorprendió. Bueno, entonces, claro, yo no me dedico a hacer eso, pero quiero señalar que en los procesos de vivir de manera conjunta, este, hay maneras de comunicación cuando las crías tienen hambre, cuando tienen sueño, cuando van a ser atacadas, cuando tienen miedo. Los maullidos, los gemidos, son unas formas de comunicación que se han venido desarrollando algunas y algunas de manera más compleja, y que a veces pensamos que nada más nosotros somos los únicos de este mundo. No, hay más formas de comunicación. Y bueno, es importante, bueno, pues estamos hablando de las sociedades, pues ahora tenemos que hablar de nosotros. Y sí hay cosas muy interesantes. Fíjense bien, inicia el autor, Peter Watson, platicando de que en un momento dado, unos pandas, este, un panda se puso enfermo, fue voluntariamente a vivir a casa de un humano, y la gente lo aceptó, le dio azúcar y arroz, y durante 3 días el panda se recuperó y regresó al bosque. Bueno, de esas hay bastantes bien interesantes, de verdad que es muy bonito ver estas cosas. Ahora con los incendios de Australia, vimos cosas maravillosas, ¿no? Al supuestamente expresiones de gratitud de los canguros, de los koalas, ¿sí? Y cosas terribles como el que se hayan quemado tantos animales, pero bueno. Entonces, en una situación, eh, ahí sí me ha tocado ver a leopardos lastimados, ahora que sale en el Animal Planet de Discovery y todo eso. Ves que hay una disposición de los animales a colaborar cuando aún están dañados y pueden ser demasiado peligrosos. Esas cosas las hemos visto, ¿no? Bueno, entonces, hay
cuándo nace la especie humana, es todo un recorrido. Demasiado, es bastante información, bastante información. El subtítulo del libro es De Lucy a Gilgamesh. Se supone que Lucy es de las primeras especies que se han encontrado con evidencia y tienen la cuestión promínida, ¿no? Bueno, y también promínida, hay un problema, ¿eh? A veces cuando hablamos del evolucionismo es muy interesante porque te va diciendo los cambios que van dando. Entonces, esta teoría hay que tomarla incluso para las cuestiones naturales con cierta cautela. Entonces, hay dos posiciones, están los gradualistas dentro de esta posición, donde poco a poco se van facultando, donde siempre cambian las cosas y de acuerdo a lo como cambian las cosas, este, la gente se va adaptando, la gente va desarrollando, la gente va haciendo esas adaptaciones y van modificándose los cuerpos. Ahora, punto y aparte hago un comentario. Fíjense que el libro de Engels, el del papel del hombre al mono, es un libro genial, está escrito y tiene muchos errores, indudablemente. Pero es un libro que me da mucho gusto porque pone en el centro pues las necesidades y todo, pero la actividad, por eso le puso el papel del trabajo, aunque el trabajo existe solamente para las sociedades capitalistas y en otras sociedades pues tiene otra relación, es otra connotación, es otra relación social y eso también me ha gustado mucho del marxismo que permite historizar muy bien, entender estructuras, entender procesos, entender las relaciones sociales de cada momento histórico fundamentales. Entonces, bueno, este trabajo de Engels ha sido muy, muy importante porque gracias a él se ha logrado pues entender, él lo hizo claro, es un ensayo pues no irresponsable, pero muchas de las cosas que plantea son muy interesantes, con referencia a lo que luego vamos a discutir, ¿no? El capitalismo, la sociedad, la explotación, la industria, el avance tecnológico y demás. Bueno, me regreso a Peter Watson. Entonces, sí es importante ver las primeras formas donde se van dando los cazadores recolectores. Inicia casi en las primeras hojas, y ya lo había señalado, de que los cazadores recolectores no eran cazadores recolectores, eran carroñeros recolectores antes de cazadores recolectores, antes de que tuvieran ciertas habilidades para atrapar por ellos mismos las distintas animales de lo que se alimentaba el hombre o los hombres, que creo que es la mejor manera, los hombres, ¿no? En esa época. Entonces dice que la cuestión de carroñero es fundamental porque pues dejaban los animales heridos o estaban moribundos o estaban muertos y nosotros llegábamos y a través de, de esa cuestión fue como nos fuimos ampliando nuestra gama de alimentación y la alimentación que jugó un papel muy importante, ¿no? En 1871, el origen del hombre de Charles Darwin empieza a plantear la cuestión le llaman bipedestación, la bipedestación, ¿no? De cuando somos bípedos, su importancia, y ahorita vamos a señalar una serie de importancias que son fundamentales, ¿no? En el estudio de Darwin dicen que pues, ayudó a descender de los árboles, supuestamente, a caminar erguidos debido a los cambios climáticos que provocaron el bosque húmedo, escasear en la sabana abierta se hiciera más común. Y además le ponen años a esto, ¿no? Se estima eso que entre 6,5 millones de años, o sea, no tenemos
un año, 10 años o 1000 años, ya tenemos bastantes años, bueno, como promínidos, aunque él no utiliza ese término, déjame decirlo. Yo lo voy a utilizar, pero también pro significa como si hubiera un caminito recto. Y yo sé que en los cambios físicos, pues ha habido muchos intentos y algunos se interrumpieron y algunos eh, murieron, otros se fusionaron, en fin. Entonces, bueno, voy a utilizar la palabra promínidos. Entonces hay pruebas que proporcionan que de cada millón de años hay una diferencia actual del ADN. Por cada 100, cada millón de años, hay una diferencia, hay transformaciones de fondo en nuestra estructura. Entonces, pues esto es lo que ha pasado. Entonces, el caminar, hay ventajas en este proceso de caminar bípedamente. Fíjense bien todo lo que sucede. Entonces, al caminar erguidos se liberaron los brazos y las manos de nuestros ancestros. Pudieron utilizarlo para el transporte de comida a los árboles, ahora más dispersos en los que vivían otros grupos. La bipedestación, la que liberó las manos para la fabricación de piedras, del hombre primitivo cambiara su dieta y se convirtiera en carnívoro, lo que al proporcionar alimento mucho más rico en calorías favoreció el crecimiento del cerebro y de proteínas y demás, proteínas animales. Sin embargo, una segunda consecuencia importante de la postura erguida propició el descenso de la laringe. Fíjense, esto no sabía y sí lo hace con datos nuevos, cuya ubicación de la garganta es más baja que los seres humanos en los simios. Entonces, el hecho de estar caminando bípedamente permitió que la posición mejore las condiciones para producir vocales posteriormente y consonantes, o sea, emitir ruido. Entonces, aun cuando algunos, por ejemplo, el gorila del lomo plateado, pues sí hace ciertas emisiones, pero esto no sabía que permitió cambiar o mejorar el descenso de la laringe y con ello se permitió muy bien, este, posteriormente, pues, modular el aire para hacer comunicación, las vocales y las consonantes con ustedes. Bueno, por otro lado, la carne no solo fue nutritiva, sino también fue más fácil de masticar. Eso también lo había dicho Engels, ¿eh? Ciertos materiales vegetales y esto ayudó a cambiar la estructura de la quijada. Entonces, al morder, cambió nuestra quijada y de frutícolas y de otro tipo de comida pasó a fortalecer ciertos músculos. Y esto ayudó a cambiar la estructura de la quijada y favoreció el desarrollo de los músculos más finos, los cuales, entre otras cosas, permitieron un movimiento delicado de la lengua, algo necesario para la variedad que empleamos para el hablar. Y fíjense cómo está concatenado, ¿no? La comida, y de la comida la lengua, y de la lengua el habla, que se fue facilitando. La bipedestación fue lo que permitió también que las hembras solo podían dar a la luz criaturas con cerebros relativamente pequeños, debido a que para caminar de forma eficiente su pelvis tenía que ser relativa y estrecha su cadera. Un efecto de esto es que los pequeños dependían de sus madres durante el periodo de tiempo considerable, a la vez que se estimuló la división de trabajo entre machos y hembras, que, fíjense, bueno, esta es una interpretación, entonces, la hembra tenía que cuidar desde esta perspectiva al chiquillo, a su bebé, y los otros proveer la comida. Bueno, no estamos justificando el machismo, esto es lo que plantea, lo plantea también de manera hipotética, no es tan contundente en esto, ¿no? Sobre la división sexual, digo, la división de trabajo, también lo había señalado Engels, y la división de trabajo sexual, que es entre hombres y la mujer. Bueno, muchos consideran que la estructura del mecanismo responsable de la evolución tuvo que predecirse en situaciones sociales, ¿no?
Sí, nosotros somos animales que vivimos de manera conjunta y eso también no hay que olvidarlo. Resolvemos las cosas de manera conjunta, nos reproducimos de manera conjunta. Y también hay quien planteaba que hacer una especie que no tiene garras, dientes y cosas de esas, pues vivir de manera conjunta, social, ayuda mucho. Entonces empezaron a encontrar piedras antiguas entre los 2.5 y 2.7 millones de años, bastante. Y quizá 3 millones de años, ¿no? Entonces, pues hay gente que ha trabajado al respecto, han señalado que han encontrado este, piedras y piedras trabajadas, más o menos en este periodo de tiempo. Después también platican del simio que se pone de pies, pavonea los brazos y golpea el pecho cuando se sienten amenazados, pero también para ser compañeros sexuales. Entonces, hay también algo de los elementos sexuales para ser atractivo, para imponerse, ¿no? Tales exhibiciones de la cuestión bípeda, pues generó eh, y también permitía ver a la distancia, reducir riesgos y demás. Entonces, esto es lo que se señala como parte de la reflexión del libro. Y luego dice, hay bastantes fuentes, no me voy a detener en las fuentes, tampoco espero haber sesgado en términos de omitir cosas importantes, pero bueno, de lo que yo rescato, y claro, si quieren algo más detallado, pues no hay como leerlo o irse a las fuentes primarias de estas investigaciones, pero bueno, es un buen libro y nos ayuda. Fíjense que esto lo vi en antropología y me da mucho gusto volverlo a encontrar. Entonces, las herramientas, la producción útiles de piedra se desarrolló en la prehistoria a través de por lo menos 5 grandes fases. Fíjense bien cuáles son las 5 grandes fases sobre la sofisticación de los cambios tecnológicos. Entonces, de 2.5 millones de años hasta 1.7 millones de años es una fase, y luego otra fase es de 1.4 millones de años a 700.000 años. Esta es otra fase. Y luego está otra fase que se llama este, de los 50 a los 40.000 años. Y sí, acuérdense que estaba lo neolítico, paleolítico y esos criterios de decir de cómo fueron el manejo de las piedras. Entonces, en un momento dado se encontró a un hombre primitivo que a golpear, a ir puliendo la piedra, a manejar la piedra contra otra de modo particular y que podía conseguir lasca delgada, suficientemente afilada para cortar la piel, que digamos de una cebra o de una gacela muerta, en el supuesto de que somos carroñeros. Los arqueólogos han advertido como cuando una lasca es producida de una forma deliberadamente, un golpe con otra roca, este produce una hinchazón característica en un punto, porque si también se ponen a pensar, si lo encuentran, buscan la datación, y fíjense que eso es importante y me da gusto pues que haya estas ciencias antropológicas, la antropología física, la antropología social, la antropología cultural, la arqueología y la paleontología, porque para cuidar, para ver, es un trabajo muy minucioso. Tienes que ver no solamente el objeto, por ejemplo, en este caso las piedras, también han encontrado semillas en cuevas donde vivía la gente o donde hubo asentamientos en la gente y también las cuestiones fecales, también te decía qué es lo que comían. Todas esas cosas te dicen y data por la cuestión del nivel geológico, data por la prueba de carbono 14 y data. Y eso es importante, qué bueno que haya ciencia, porque si no estaríamos en un mundo especulativo y alucinaríamos mucho. Y no, aquí ahí empiezan a haber datos concretos y aún así hay muchas cosas que no hemos podido desarrollar. Entonces, 2.5 millones, la dieta de los primeros humanos, o es vegetariana, la invención de utensilios de piedra,
Eh, Sin embargo, les permitió comer carne, llegar a sus músculos y órganos internos grandes, pequeñas piezas de caza que tuvieron consecuencias de desarrollo del cerebro. Todos los mamíferos, por lo tanto, los primates, en especial los humanos, poseen un alta índice de encefalización, o sea que la cabeza nos crece, y poseen cerebros grandes en una masa corporal. Entonces sí, también trataban de hacer una correlación entre el grado de desarrollo con el grado de desarrollo de la cabeza, aunque después salió cráneos muy grandes y no fue tan así. Sin embargo, este tipo de estudios también lo señala Carl Sagan desde sus obras tempranas para platicar de cómo cambió el primer cerebro fue reptiliano y después fue el ave y después fueron los mamíferos, de acuerdo al volumen de la capacidad y de la complejidad neuronal que ha tenido. Entonces, esta es la idea del evolucionismo. No lo tomen en el sentido estricto, tomémoslo como una explicación interesante y muy bien argumentada. Bueno, entonces el cerebro cuesta, con un cerebro aproximadamente 4 veces más grande que el suyo. Entonces sí es importante como una evidencia la cuestión de la masa encefálica. Permítame tantito. Bueno, entonces, en Olduvai se calcula que las personas, los restos que se encontraron era de 1,75 millones de años. Se encontraron herramientas que estaban rodeadas de huesos y en ese caso de grandes piedras que parecen haber sido dispuestas a formar un semicírculo. Entonces los paleontólogos hablan de pues las representaciones que tiene esas piedras que encontraron, ¿no? Este, Hay un antropólogo físico muy famoso que es Luis y su esposa Mary Leakey, que de hecho CONACYT les publicó un libro muy, muy bonito hace tiempo sobre la paleontología y de los descubrimientos que ellos encontraron en las excavaciones en Old Dubai. Estudiaron la tecnología local y distinguieron los tipos de objetos llamados choppers, que eran las primeras hachas de mano, los cantos rodeados a los que se han arrancado las lascas para el trabajo pesado, las lascas para el trabajo liviano, piezas de huellas de haber sido utilizadas y lo que se hace y lo que se conoce como material de desecho, que también, pues así, la basurita esa que en el proceso de fabricación, entonces estaban estas microfábricas de instrumentos, este, que encontraron Luis y Mary Leakey. Bueno, ¿qué hicieron con estas primeras herramientas? Pues se han encontrado nada similar a estos viculados. En la época en que surgieron herramientas de varias especies de homínidos, se utilizó homínidos en la coexistencia de África, dos o tres en las distintas familias, en el Homo robustus, en el Boisei, pertenecieron, claro, al hombre, el Homo habilis, el hombre habilidoso, y de hecho él se centra, Leakey, a analizar el Homo habilis. El Rudolf Finesis, el Ergaster, que son de las subramas y que bueno, yo no soy el especialista y nos las podrán ir platicando, ¿no? El cuerpo humano, un rostro, dientes más similares, estamos muy similares a la estructura de los simios. Bueno, nos vamos a la otra. Entonces, hay un arqueólogo de la Universidad de Reading, en Gran Bretaña, que considera que la mente primitiva consiste en tres entidades. Fíjense, y esta posteriormente en el cierre lo vuelve a señalar. La inteligencia técnica, que es para producir herramientas. Una inteligencia de historia natural para entender la flora y la fauna y saber quién vive ahí.
y la inteligencia social, que tiene que ver con las habilidades para vivir en grupo, según Steve Mitten. Bueno, entre 1.8 millones y 1.6 millones de años atrás, pues la nueva especie, el hombre erguido, el Homo erectus, es identificado en Kobe y luego en Java. Su rostro es triste, hundizo, con la nariz aplastada. Bueno, aquí yo les recomiendo que vayan viendo, hay bastantes videos sobre la evolución y las distintas especies de los promínidos. Y bueno, la mano, el sentido son simétricas, los núcleos son golpeados, hay que extraer las lascas, bueno, está platicando de los procesos para hacer los instrumentos y que el Homo erectus también puede ser inventor de la cocina. Entonces ya empiezan a encontrar evidencias donde hay restos de comida, restos de piedra y restos de fuego, que eso era muy importante, aunque dicen que primeramente se utilizaba el fuego para eh, la parte carroñera, es lo que plantea en una parte este autor, ¿no? El Homo erectus traía las presas, traía presas que cazaban para cocinarlas y comerlas. Se han hallado cantidades de semillas y de restos vegetales en conservación y que habían sido quemadas, entonces también por eso dicen, por así la cocina, no solamente el producto, sino que también hubo complementos para hacer la comida, ¿no? El uso del fuego, es, hay una tesis que es desde 1.42 millones de años. Y el fuego, pues recordemos que no es solamente es un lugar donde te permite facilitar la comida, y ellos no sabían, bueno, pues así hacerla más comestible, quitarle bacterias y todo eso, sino que también permitió, y lo va a decir aquí adelante, juntarnos, platicar, socializar, prolongar el día, perdón, prolongar la noche como día, entonces en la típica fogata. Facilita la masticación de los productos los vestigios más antiguos de hogueras asociadas a fragmentos de pedernales quemados en pequeños grupos, lo que sugiere la existencia de hogares, o sí, no hogares, casas, departamentos como nosotros conocemos, sino lugares donde se asentaron para, aunque fueran cazadores recolectores, momentáneamente para comer. Bueno, y luego dice, las diferentes, bueno, sobre las piedras, están las piedras, las hachas de mano, un extraordinario grado de uniformidad de las partes. Los paleontólogos han examinado las herramientas de este tipo y en todo el mundo ya han descubierto cosas interesantes, ¿no? De distintos investigadores y ya con las pequeñeces, pues hay todo un debate. Gordon Childe es uno de los antropólogos, de los eminentes arqueólogos australianos que empezaron a ver la idea de fósil, la idea del hombre erectus, que había necesitado cierta capacidad y por lo tanto también cierto pensamiento abstracto, o sea, no eran zombies que andaban caminando en las distintas zonas, sí estaban atentos por sobrevivencia, para darle de comer a las crías, a los animales, de acuerdo a su organismo, ¿no? Hay útiles líticos, los producidos por la llamada técnica, una técnica, eh, primitivas de hachas que desaparecen para ser reemplazadas por núcleos de piedra preparados de forma más cuidadosa, así cada vez más detallada. El fabricante seleccionaba como núcleo de la piedra de aproximadamente el tamaño de la mano y a continuación extraía mediante golpes verticales las lascas que convertía una especie de corona.
Claro, eso lo tuvo que haber hecho con materiales como el sílex para poder hacer posteriormente lanzas, puntas de lanzas y mucho posteriormente flechas. Bueno, las lanzas. Entonces, las lanzas se encontraron alrededor de 420.000 años atrás. Aparece una lanza en Inglaterra y en 1911 tendrían 20.000 y 300.000 años más o menos esta evidencia de la lanza, ¿no? En Alemania, en 400.000 años de antigüedad, la más larga de las cuales encontraron una lanza de 2.3 metros de longitud, es como una jabalina. La que utilizan en las Olimpiadas, pues de esa magnitud era. Y claro, también tiene una lógica. Esto tuvo que haberse utilizado en partes donde no había muchos árboles, no había muchas hierbas, sino donde habían espacios para poder utilizarlas y no era ilógico utilizar este tipo de materiales, ¿no? Entonces vienen distintas cavernas y empiezan a encontrar otro tipo de cosas como el ocre en pieles de animales, en insectos. El ocre, como hay quien plantea que fue el primer medicamento, ¿no? Que proviene no sé de qué piedra o no sé de qué lugar, pero el ocre, y vamos a ver que el ocre juega un papel importante. Todos los primeros signos indiscutibles es el entierro. Entre los 90 y los 120.000 años fueron hallados en Israel. Los huesos encontrados en estas tumbas eran muy similares a los de los humanos. Pero el cuadro se complica porque también lo hacían los neandertales. También se sabe que allí hace 60.000 años, tanto los neandertales, ahora, que nunca han estado en África, nunca fueron hallados restos en África o en las Américas, parece que nada más en Europa. Y el Homo sapiens enterraba al menos en ciertas ocasiones a los muertos. Más adelante los habla. Los entierros intencionales podrían ser indicio de una temprana preocupación por lo que ocurriría después de la muerte y una primitiva forma de religión. Sí, posiblemente, pero también yo creo que la cuestión de descomposición que puede generar enfermedades, el hecho de que los entierren, o sea, una cuestión, no digo instintiva, pero de salubridad, de que lo tapes, lo llenes, que no hieda, que no huela, y quizá también elementos donde pues no quieres que se lo estén comiendo los gusanos o que esté a la vista. Entonces yo creo que sí también había algo, no de asepsia, pero algo que evitaba pues que y sugiriera que el entierro fuera una de las cosas que, eso no lo señala el autor, esto yo lo supongo, perdón. Bueno, desde hace 60.000 años, por ejemplo, los depósitos de cenizas y de huesos quemados, el carbón vegetal se hace más comunes en las cavernas como a cielo abierto. Entonces ya empieza a ser muy común el uso de fuego desde los 60.000 años. Ya empieza a haber evidencias más en distintos lugares del mundo donde hay. Bueno, y luego nos vamos a la cuestión de los alimentos, el cocinar, como carroñeros, y que juega un papel importante. Y luego, los yacimientos vinculados a Neandertal, especialmente en el Oriente Próximo, de ser individuos enterrados. Sí, habían encontrado individuos enterrados. Y también bueno, y encontraron a hombres con su cabeza descansando sobre su brazo. Entonces, ahí es donde empiezan a preguntarse si había un simbolismo como si estuvieran durmiendo. Los acomodaban como si estuvieran durmiendo, ¿no? Y nuevamente, las cuestiones de los restos de ocre rojo, en las cuestiones de los, donde guardaban a los muertos,
y una cabra con los cuernos cabrados en la tierra. Eso sí, no sé qué signifique, no nos dice mucho al respecto. Supone que ya empieza a haber cuestiones con referencia, ya empiezan a haber cada vez más niños, mujeres, hombres, gente mayor, al culto de los muertos, porque ya empezaba a haber más, eh, es una especie de ritos funerarios, empezaban a encontrar ciertas evidencias al respecto. Se dieron cuenta también que que un tercer factor, el Neandertal en el Neandertal no encontraron frente a un hombre encontraron formas de cuidado. Encontraron un cuerpo donde no tenía, estaba un ojo ciego, sufría de artritis, eso se puede ver en los huesos, y su brazo derecho había sido amputado a la altura del codo. Se dan cuenta de que cuando empiezan a datar la edad de este esqueleto, pues era un hombre de 40 años aproximadamente, bastante, bastante el promedio de vida, y entonces se dan cuenta de que pues él no podía cazar solo, y entonces el grupo, lo que pasó con el panda, el grupo le dio la subsistencia. No sabemos cuándo perdió el brazo, no sabemos quién la amputó y al parecer lo hicieron muy bien. También es importante la cuestión de la medicina y encontraron en un lugar especies de flores medicinales, entre ellas la cola de caballo, cuyo uso tiene pues, una larga historia y ha sido empleada como estimulante para promover la resistencia en expediciones de caza y demás, según este autor. Entonces, sí empiezan a ver que empieza a haber evidencias de medicina de estos sujetos. Se colocaban hierbas y flores medicinales en las tumbas porque se consideraba que eran sustancias que ayudarían a los muertos al viaje del otro mundo. Bueno, esa es una hipótesis, es interesante, sí puede ser. Bueno, sin embargo hay límites con los hombres y a lo que los paleontólogos, a lo que esto se llama la plantilla mental, ¿no? Entonces, en la era paleolítica, la herramienta no pudo haber sido producida con una plantilla mental claramente predefinida. Debía ser forma de final de producto terminado. No podían hacer, según esto, en un momento determinado. Fíjate que esta tesis es muy interesante del evolucionismo, ¿no? Hay ciertas condiciones que puedes hacerlas y que no puedes hacerlas. Entonces, no podías hacer ciertas cosas, no podías tener ciertas representaciones. Y eso es lo que están diciendo, ¿no? De que sí se había en herramienta, pero llega un momento en que se estandarizan las herramientas. Si tú comparas, yo les mostraba el hacha de mano, la hacen en distintos lugares, tengo dos hachas de mano, las compré en bazares y son similares y son de distintos lugares y de distintas formas. Y entonces la pregunta, ¿cómo se estandariza la hacha de mano? Bueno, pues por el uso, por las necesidades, cómo llegaron a ser muy similares en cuanto al diseño, ¿no? Bueno, hubo fragmentos de hueso posteriormente, no solamente en las piedras, en la época paleolítica, sino que también se iba trabajando los huesos, la tecnología del hueso, que es muy importante, moldeado para diversos fines, lanzas con punta de arpón, ¿no? Sí, de las que tienen como un ganchito adelante, pues para tener mayor efectividad en la caza. Y también, bueno, pues el manejo de los huesos como cosas importantes. Bueno, muy bien. Este, nos sigue platicando sobre, bueno, también hay falsas pistas, encontraron supuestamente en, en Burdeos, una flauta, perdón, en España,
encontraron en un país vasco una flauta donde supuestamente databa de 54.000 años, y es que era un hueso que tenía cierta simetría en los agujeros y estaba hueco, y dijeron, no, pues esto era un hueso de oso joven. Entonces dijeron, no, este es un instrumento, y llegó un momento y dijeron, no, no, espérense, acá encontramos también una pieza con la misma perforación, y lo que pasa es que esos huesos de oso también fueron carroñados por otro animal carnívoro. Entonces se cae esto. Entonces sí, también esa es la cuestión del análisis de las cosas, de las piedras y todo eso, ¿no? Hay un libro que es de Oppenheimer, de Steve Oppenheimer, que se llama Los Senderos del Edén, y habla de la evolución humana y hace cosas interesantes, ¿no? El Homo sapiens arcaico hace 300.000 años. Estos primitivos humanos ya usaban pigmentos hace 280.000 años. Y también hacían conchas perforadas, o sea, cosas ornamentales, pero no era para verse bonito, quizá tenía que ver más con representaciones. Fabricaban una especie de lápices, herramientas óseas, puntas de arpón, que era la que yo señalaba hace 100.000 años. Bueno, después viene otra época donde empieza a discutirse de las pinturas. Y ahorita dentro de las pinturas, porque pues acabamos de ver las pinturas rupestres. Y viene un cuadro, y es este cuadro. A ver, aquí está. Ahí está en inglés. Y nos platica cuántos miles de años. Entonces, a 250 años, pues se utilizaban las piedras con los filitos, y luego las pigmentaciones también desde más tiempo. Y posteriormente ya utilizar ornamentos con piezas de mar y todo eso. Se da aproximadamente a los 120 años, 100 billones de años. Los intercambios de larga distancia son fundamentales y se van a dar supuestamente. Aquí en México hay bastante porque hay asentamientos que vienen desde donde hay objetos de distintas culturas, mayas, olmecas, teotihuacanos, bueno, lo que haya vivido en la época, y sí han encontrado intercambios de larga distancia. Peces en lugares donde no hay peces, herramientas, puntas de herramientas, y hasta llegar a las imágenes. Y eso es importantísimo, las imágenes, la pintura rupestres, y aquí hay todo un debate. Entonces el arte no es, no es una cuestión estética. Yo, bueno, cuando dije qué bonito, pues yo decía por bonito porque me emocionaba, por lo que representa, nos representa históricamente, o sea, mi emoción era porque lo que representa con las pinturas rupestres de Rumbadero. Entonces, bueno, se duda que sea arte en el sentido primitivo. Tiene que ver más una explicación con bueno, hay condiciones supuestamente que en la época glaciar permitió trabajar más en el espacio, en las cuevas, y entonces pues ahí se pudiera recrear, por eso fue una de las condiciones, ¿no? Dice, lo que se sospecha, por lo tanto, es que el arte rupestre debe entenderse como una escritura. Fíjense que esto es importantísimo. El arte rupestre es pues una protoescritura, tanto como arte, es un registro secreto, y tiene que ver el sagrado con los animales, de lo que el hombre primitivo dependía para obtener su alimento. ¿Sí? Tenían que garantizar, y entonces a través de ritos podías garantizar tú, y la pintura juega un papel, se supone, importante en ese rito. Las pinturas y grabados rupestres eran en realidad un registro, estamos de acuerdo, son un registro.
que posiblemente señalaban los animales que vivían en la zona, cuándo y en qué cantidad, qué rutas seguían. El arte rupestre sería, por lo tanto, un reflejo de lo que el hombre primitivo sabía sobre los animales. Y que eso es importante, ¿no? Bueno, la inteligencia, y nuevamente sale lo de la inteligencia técnica, la inteligencia social y la inteligencia de historia natural. Entonces, en el momento en que pintaron, fue la observación sobre los animales que tuvo que ver con sus formas de vida y a dónde se acercaban. Fíjense, el tigre no es tonto, ni el león, ni el cocodrilo. Están generalmente esperando a que la gente llegue y coma, cuando digo, no la gente, perdón, los animales de los que se alimentan, pues lleguen al agua y él lo está esperando, hasta se acuesta para ver a qué horas llegan al agua. Bueno, pues esta inteligencia sobre los alimentos, sobre la casa también se da, esa inteligencia que se va desarrollando. Bueno, también plantean algo sobre el gen del habla, que hay una difusión de los biólogos de una nueva versión de haber conferido una ventaja evolutiva. Los hombres que desarrollaron un gen este, que fue descubierto por una familia canadiense, la familia se llama Kadekiloe, que durante generaciones eh, permitieron, bueno, fomentó y ayudó a la cuestión del habla. Bueno, hasta allá llegaron ellos y sigue manteniéndose pues como un planteamiento, como una hipótesis, pues. Después es posible advertir que el cambio en la dieta del hombre privilegia a los animales como el ciervo, que reponen a sí mismos con mayor rapidez. Fíjense que cada vez, pues sí, ya cazar un venado ya no era cosa sencilla, ya requería de estrategia, ya requería de otra tecnología, requería de otros utensilios. Entonces, y sigo pensando en el derrumbadero, ¿no? O sea, es un animal que es rapidísimo, que al primer sonido, pues echa a correr, entonces tienes que ser sigiloso para poder hacer su caza y se va desarrollando pues estas cuestiones humanas de la caza. Bueno, y por eso su vinculación con la pintura. Los paleontólogos tienen pocas dudas de estas imágenes, son intencionales, transmiten información, estoy hablando de las pinturas rupestres, de algún tipo, en ciertas tribus australianas contemporáneas, pero sí es un problema interpretarlos. Y aquí ya lo habíamos señalado. No es fácil porque dice un círculo en las tribus australianas puede representar un incendio, una montaña, este, un campamento, un manantial, los pechos femeninos e incluso huevos. Así es que, pucha, pues para saber el círculo, el triángulo, la figura zoomorfa o antropomorfa, sí es difícil, ¿no? Sin embargo, John Pfeiffer dice, las pinturas rupestres son enciclopedias tribales, junto con los objetos, indudablemente, porque te van diciendo cosas que se entienden, cosas que representan, y por eso hay que cuidarlas. Un hecho básico es tener en cuenta de que, pues, en la época paleolítica, se dibujan los perfiles, las pezuñas, la memorización y además, fíjense bien, la didáctica. Supuestamente también las pinturas rupestres servían para enseñar a los niños, que no existían los niños, bueno, los niños para que supieran de la caza, de los animales, y que también encontraron huesos atrás de algún lugar para decirles, mira, este animal es fulano de tal, este animal es fulano de tal. Eh, bueno, después vienen las Venus. Las Venus se encuentran en distintas partes del mundo y son muy interesantes.
Entonces, unas remotan hasta 12.165 años. Este, son mujeres con los pechos y las faldas de mujer. Y es interesante, no encontraron ningún hombre, ¿eh? Esas que se le llaman las Venus, paleolítico, las Venus, este, pues, bueno, aquí dice de Galgenberg, pero yo me acuerdo, tienen otro nombre estas Venus de mujeres muestran los pechos y los genitales y dicen, bueno, ¿por qué muestran los pechos y los genitales? Y también no tengo que no hay hombres de pene grande, no hay nada de eso, ¿no? Y además dice, estas Venus, dicen, ojo, no era una cuestión erótica, era una cuestión de reproducción principalmente, de reproducción humana. No es porque fueran muchos, sino porque jugaba un papel muy más importante en la subsistencia. Y dice, bueno, pero no salen los dedos completos, no salen los dedos del pie completo, sin embargo, algunas traen peinados y algunas traen elementos textiles de algunas fibras que las vinieron a hacer y dicen, bueno, ¿cómo tuvieron detalles para esto y no tuvieron detalles para otro, ¿no? Bueno, y también empezaron a ver que estas Venus de distintos lugares en Rusia, de distintos lugares donde las han encontrado. También encontraron el color ocre, entonces dice que si este color ocre tuvo que ver con la cuestión de la menstruación y empieza a hacer una serie de reflexiones en torno a eso, ¿no? Hacia la reflexión. Y algo que interesante, que al parecer sí trabajaban con cierto instinto, ¿no? Pero que no se daban cuenta, por ejemplo, los hombres, de que el acto sexual generaba fecundidad. No sabían eso. O dice que no sabían, y eso sí está interesante, ¿no? O sea, de un momento a otro aparecía un niño. Claro, la mujer sí veía el proceso. Claro, la madre le tuvo que haber dicho algo. Pero que era más así, más generación espontánea, no lo vinculaban quizá con la relación sexual. Bueno, profesor de antropología, ¿qué más nos dice? Es que está muy grande, ¿no? Dice, el hombre primitivo aún no había establecido entre el coito y el nacimiento, que es lo que le estoy platicando, está en la página 58. Bueno, quizá en los hombres no, pero quizá en las mujeres sí, porque tarde que temprano pues, se daban cuenta las mamás que tuvieron los hijos, ¿no? Los ritos funerarios, bueno, pues sobre los ritos funerarios estaban adornados respectivamente. Este, Encontraron algo bien importante en Rusia. Encontraron que había cadáveres con ornamentos y cuando se encuentran dientes de zorro, 25 brazaletes hechos de marfil provenientes de los colmillos de mamut. Cuando empiezan a ver todas las cosas que traen, se dan cuenta de que para poder hacer esto, llevaban este, mucho tiempo para hacer los ornamentos que traía la gente que encontraron en esta cámara fúnebre. Y dice, es que es mucho tiempo, o sea, y entonces pues reflexionando dicen, bueno, pues esto es importante porque para llevar un objeto sí es importante que identifiques. Y ahora sí, como diría Foucault, ¿no? Las tecnologías del yo. Al traer yo este objeto y estos aditamentos distintos a los que tú tienes, que me ha llevado tiempo prepararlos, mucho tiempo en prepararlos, no son nada más coliges que se compran baratijas que se compran en el TEC, sino son cosas que vas construyendo y que juegan un papel importante. Bueno, y luego viene la figura del chamán que es importante, ¿no? Encontraron en Francia personas que estaban decoradas.
y que tenía que ver con los centros rituales. Entonces, sí, el manejo de las pinturas yo considero que no lo hacía cualquier gente, tuvo que haber sido alguien en especial que tenía cierta autoridad para poder pintar en un espacio, ¿sí? Y el chamán juega un papel muy importante. Y también encontraron pinturas donde había relación entre lobos y hombres, el hombre león. Entonces se imaginan que esta forma de especie de totem, bueno, no es totemismo, pero donde había, era precisamente el chamanismo. Muy bien. Y este, eh, sí es importante, también planteaban que a lo mejor con el mismo fuego al interno, con el dióxido de carbono, pues podía generar un estado de excitación o un estado de embriaguez, pero que también no dudaban que utilizaran algún tipo de psicotrópico, los chamanes, ¿no? Pero el dióxido de carbono sí se da. Bueno, pues esto es lo que les quería platicar y claro, termina con algo que no cuadra, que es el famoso Homo floresiensis, que se da en Indonesia, que es un hombre chiquito, un promínido chiquito, que, que vivió hace 13.000 años en estas islas de Indonesia y que controlaba el fuego, que tenían sesos, que utilizaban cosas, pero estaban chiquitos y entonces como que no cuadra la teoría de la evolución de manera estricta. Aunque sí me tocó ver un documental recientemente del National Geographic o de Discovery, donde decía que estos sujetos chiquitos, este, pues se hicieron chiquitos porque también había elefantes chiquitos en la isla, por la teoría de los recursos limitados, por ahí se fueron para explicar la estrechez de estas civilizaciones. Pero bueno, lo menciona para que no vean que todo es lineal y que todo cuadra y todo. Pues con eso le damos las gracias por lo pronto a Peter Watson y su trabajo muy detallado, de lo que es ya Engels atrás de él. Sí, hasta luego.